Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más, a una entrevista más. El día de hoy me encuentro con una persona que admiro y que aprecio muchísimo. Es una gran mujer, una escritora, una pues amante de las letras, de la lectura y de la escritura. Ella es Yasmín Díaz. Fue mi maestra hace algunos años y hoy pues tengo el placer de tenerla aquí para que ustedes la conozcan y conozcamos pues el detrás de su historia. Maestra, ¿cómo está el día de hoy? Pues encantada de saludarte. La verdad es que me llena de orgullo ver cómo has crecido como ser humano, como persona. Yo me acuerdo que desde que te vi allá en la técnica 4, te veía mucho potencial y te lo dije, me acuerdo que eras pequeño, por llamarlo de una manera, y yo te dije que ibas a llegar muy lejos y yo sé que así es y así seguirá siendo. Muchas Gracias, felicidades. gracias igualmente porque pues tiene una trayectoria muy larga, por así decirlo. Pero bueno, aquí estamos para contarla, para que la gente conozca parte de su trabajo. Cuéntame un poco, ¿cómo llegó este gusto por las letras, por la escritura? Pues fíjate, Raúl, que estaba yo en una edad como aproximadamente de 11 años y tengo la historia muy presente cuando mi padre, que se llamaba Manuel Díaz Reta y también era escritor, llega y me dice que hay una convocatoria que lanza el periódico El Bravo aquí en Matamoros y me dice que si quiero participar. Entonces, yo la leo y me llama la atención. Entonces, pues era una niña, ¿qué te diré? De esas niñas que no salen de los libros, que está todo el día en su cuarto encerrada leyendo lo que sigue de la tarea y, o sea, totalmente enfocada, ¿verdad? Entonces, me entrega esa convocatoria, yo me voy a mi cuarto y la leo y digo, bueno, pues sí, sí le entro. Era una convocatoria sobre poesía. Entonces, me puse a escribir y me inspiré en la persona que más amo, que más tengo en el corazón, ahora sí que puesta, que era mi madre, Ok, que en paz descanse, María Belia Sánchez, de quien estoy muy orgullosa. Y ella fue la primer musa de mi inspiración. Ahora sí te puedo decir que le dediqué el poema a mi madre, así se llamaba, como el concurso se llamaba. Y mi poema obtuvo el primer lugar en la categoría infantil. Entonces, para mí fue una sorpresa porque era un concurso para toda la ciudad y sí. yo era pues una niña, ¿verdad? Entonces fue impresionante llegar a eso y si vieran las anécdotas, porque después de que me di cuenta que me gustaba escribir poesía, que fue como mi papá ahora sí que con su invitación, ¿verdad? Me llevó a esa primera, digamos que composición exitosa. Siguieron en la secundaria precisamente. Hablo de que tenía primero 12 años, luego 13 años, luego 14 años. A los 13 años, envió era fanática de Luis Ok, Miguel el cantante. sí, Entonces Luis Miguel, cuando yo era niña, él era como más o menos 3 años mayor que yo. ok. Entonces iba a Novelas de México una convocatoria para escribir poesía alguna composición inspirándose en Luis Miguel. Entonces, yo inmediatamente reacciono y digo, es mi oportunidad. Sí, Y yo claro. quería, el premio era una cena con Luis Miguel. Entonces, escribo una composición y la revista TV Novelas, pues te estoy hablando que en esa época abarcaba prácticamente todo el país, no había redes sociales, etcétera. Claro, Entonces, decir TV Novelas era un medio de comunicación muy fuerte en ese sí, entonces. Todavía lo es, ¿verdad? sí. Pero en ese entonces era todavía Los más. principales, por así llamarlo. Entonces, sí, sí, y de repente yo compraba cada revista que salía porque era fan de Menudo, de Luis Miguel, de todos ellos. Y entonces compro el tomo, que si yo, de TV y Novelas, y veo mi nombre en la terna para ir a la cena con Luis Miguel. Wow. Entonces,
Imagínate, dicen entre 30 millones, o sea, de personas que, y bueno, pues salí ahí en la terna que estaba entre las favoritas para ganar el concurso de ir a cenar con Luis Miguel. Entonces, sí, ya te imaginarás cómo estaba yo así de niña chiquita, así, ¡ay, Luis Miguel, no! Y voy a cenar con él. Y pues bueno, no fui la agraciada, ¿verdad? Pero de alguna manera me llamó la atención porque me mencionaron, ¿verdad? Como una de las favoritas y pues tenía en ese entonces 12 años de edad, imagínate. Sí, desde pequeña Entonces, el tener ya como que reconocimiento y haber ganado un concurso cuando era la primera ocasión, pues es algo que hablan bien del trabajo que estaba haciendo. sí, Raúl, y entonces de ahí descubrí que realmente se me daba a mí todo eso. Entonces, hablamos de que yo me enfrascaba así, era de cuenta como que cerraba el cuarto y me quedaba yo con mis letras y mi Sí, ortografía, porque todo lo del español era como un gusto hacerlo. O sea, claro. ya ves que les pongo, por ejemplo, en algunas ocasiones a los jóvenes en mis clases, una conjugación verbal, pero Sí. yo lo hacía hasta por gusto, ni siquiera me lo encargaban de tarea y yo estaba pero emocionada conjugando verbos y encontrando todos los pormenores de la literatura y de la gramática y la lingüística. Entonces, estamos hablando de que 12 años y yo ya estaba entregadísima al mundo de las letras desde ese entonces, Sí, ¿verdad? Y de risa, ¿va? Porque ¿cómo crees que estaba ya esperando mi oportunidad de irme a cenar con Luis Miguel? no, pero Y está estaba, bien. sí, Confiaba pues es que para ser una de las finalistas, pues había oportunidad. exacto. Ahora imagínate, me pongo a pensar qué gran logro, porque las demás personas que estaban involucradas eran personas de más edad. Yo era niña, entonces ahí Claro, había esa, como que ya se notaba un poco que había algo de talento por ese lado, ¿verdad? Entonces, así es. luego, en ese mismo año, que fue la revista TV y Novelas, Matamoros hubo un concurso en homenaje al amor y a la amistad que promovía Radio Gallito XCO. Ok, Estoy hablando de cosas históricas, ¿no? Y en ese entonces era también categoría, me parece que era juvenil, y lo lugar también en la categoría juvenil. Y me acuerdo que el regalo fue una como casetera de esas de ok, las así de los 80s que sí, todavía les ponía cinta y yo estaba pero soñada con ese premio y una cena en un restaurante muy que todavía es tradición en Matamoros, en Luisiana. ok, Entonces, sí. imagínate que me gané una cena y luego la casetera. Entonces yo empecé a ver que dije, oye, qué bien, ya me gustó, ¿no? O sea, está Claro, genial esto. el ganar Sí, algo y por las entonces, cosas que a uno nos gustan y que disfrutamos hacer. exactamente. Ajá, Sí, y entonces ya en tercero me convocan a otro concurso, pero era a nivel como etapa adultos, ok, o sea que ya eran todas las edades, y también obtengo el primer lugar. O sea, te estoy hablando que primero, segundo y tercer lugar de la secundaria wow. obtuve lugares literarios. Entonces dije, no, pues definitivamente sí es lo mío, De aquí es por soy, aquí. Sí, claro. de aquí soy. Entonces, y pues ahora sí que pasamos a la etapa de la prepa. En la prepa, pues la verdad es que en la prepa no sé si a ti te pasó, pero como que uno cambia un poco, y Llegan como que tus las intereses son ir dudas. al baile. Sí, Sí, entonces como que ya tus intereses son ir al baile, ir aquí, ir allá. Y yo traía un récord de 10 perfecto desde la secundaria, entonces, sí era como que, bueno, ya tengo las bases, ahora sí, aquí puedo ir al baile, puedo ir aquí, puedo ir allá. Y claro. como quiera estuve como, con muy, muy buenas calificaciones y todo, pero me olvidé un poco de las letras, sí, ahí en la etapa de la prepa. Sí, Y luego yo sabía que a mí lo que me gustaba era redactar, entonces busqué una carrera afín donde tuviera periodismo, donde tuviera ese tipo de cosas y, claro. y escogí la carrera de relaciones públicas.
Ok. Entonces, al mismo tiempo, estudié la carrera de educación especializada en español. Entonces, hice las dos carreras. Fue una etapa muy interesante porque descubrí muchas cosas sobre mí, Claro. me di cuenta que podía ser algunas ocasiones líder y una líder que en su momento, líder estudiantil que en su momento, pues muy querida, gracias a Dios, ¿verdad? Con esas ganas que tenemos los matamorenses siempre en figurar, en hacer las cosas bien, Claro. etcétera. Entonces, conociendo a la gente de Matamoros, y no lo digo porque nosotros estamos aquí con los cercanos, hay mucho talento en esta ciudad, en el estado, en el país, vaya, o sea, Claro, estamos sí, hablando de que pues tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? así Para es. ahorita, como para decir, pues, Miss Universo ahorita, etcétera. Entonces, Ujú. pues sí una trayectoria por ahí, esperada. Y cuando me enfoqué como maestra, también retomé las letras en el Bicentenario de México, Ok. fue en el 2010 que me convocan, me invitan a participar en un concurso de México Bicentenario y obtengo el primer lugar del estado. Entonces, fue maravilloso porque el cuento lo hice en 10 minutos y lo Wow, increíble del cuento es que, o sea, me cayó en gracia porque hubo por ahí un premio económico que en ese entonces, pues era, de alguna manera no era mucho, pero tampoco era pocos, 10,000 pesos. Y claro. dije, o sea que yo puedo crear por minuto 1,000 pesos. Y bueno, que pensé, dije, o sea, porque lo traduces de alguna manera, te motiva, ¿verdad? Porque no deja de Sí, ser motivador el hecho de que tengas alguna recompensa. remuneración, Ujú, una exacto. compensación. Entonces, no que sea ambiciosa, pero la verdad es que sí, yo pienso que en todo motiva el hecho de que haya algo por ahí pues de premio, ¿no? Aunque Claro, te digo, de niña era una casetera, y para uno siempre va a ser bonito que te den algo por distinguirte. Entonces, exacto. pues fue una experiencia maravillosa, este, y te digo que de ahí fueron varios premios, también la medalla de poesía al mar, que esa como la promoví yo con ustedes en la secundaria, y les decía, participe, porque también los jóvenes tenían oportunidad de Había un participar en ese concurso, ¿no? Sí, concurso. recuerdo. Sí, y que me acuerdo que yo siempre andaba, como que en todos los grupos diciéndoles, ándales muchachos, miren que van a ganar, o sea, es muy bonito cuando tú ves en tu proyecto y todavía agarras a todos los que pasen y les dices, tú también, ¿verdad? Que no seas nada egoísta, que también le Exacto. puedas, como que puedo yo, pero el espacio también es para todos, ¿verdad? Que Sí, todos claro. estemos involucrados en ese mundo. Ahora, soy de la idea de que por cada persona que involucremos en el mundo intelectual, pues este mundo va a mejorar, porque lo intelectual te trae raciocinio, te trae muchas cosas positivas que se emplean socialmente. Entonces, si lo enfocamos de una manera en donde haya valores, donde se promuevan los principios adecuados, pues rescatamos una buena parte de la sociedad que está tan realmente lastimada por tantas cosas, ¿verdad? Sí, yo creo que esa parte de las letras, de la escritura, de la poesía y todo eso, creo que ha quedado un poco en el olvido y Así que son es. muy pocas las personas que se dedican a hacer ese tipo de cosas. Sí, es un público muy selecto. Sí, O sea, ahí, por ejemplo, e increíble porque como que los que estamos en esa parte de la poesía, como que tenemos ciertas características, todos nos parecemos en algo. sí, Entonces, es impresionante cómo platicas con otra poeta, con otro poeta, y de repente entiendes que hay cierta similitud entre las formas de pensar. Y como dices tú, es poca la gente, ¿verdad? Entonces, sí, yo lo veo así, de que mi labor, que aprovecho que estoy en el magisterio para poder, como aventar la semillita en los sí, niños claro. y los jóvenes y que también se muevan y que también hagan, como quien dice, de la literatura parte de su vida. Sí, porque creo que es algo fundamental, es algo que tenemos que aprender desde muy chicos
y que tenemos que inculcarnos para poder Así hacer más es. cosas. Fíjate que tuve un maestro de literatura, el maestro Celis Pérez, que no sé si todavía viva, pero espero que sí. Ese maestro nos decía, la literatura te hace viajar, decía él, te hace conocer otros mundos en otros espacios, en otros países, te hace comprender más sobre la comunicación interactiva, te da más opciones de pensamiento, ¿sí? Entonces Claro. ahí, cuando él nos hizo el panorama, incluso decía que la literatura te elevaba el espíritu y realmente cuando empiezas a leer un libro y que empiezas a comprender algunas acciones de los personajes y a estar en desacuerdo con otras acciones, y verdad, y he visto niños que lloran leyendo un libro y dicen, odian a un personaje y me dicen, maestra, es que no es justo, miren lo que este personaje le hizo a este Pero es otro. Y parte entonces, de sí, y hacerlo. fíjate, Raúl, que el hecho de, por ejemplo, cómo razonan las situaciones entre los personajes es lo que les da la inteligencia para aplicarlo en la vida diaria, porque lo razonan diferente a los niños que no leen. Ok. Entonces, para mí es muy importante sembrar en el corazón del niño ese interés por la lectura, ¿verdad? Es muy importante. Y sobre todo, como darles las opciones de los autores que verdaderamente los van a llevar a una línea en la que van a aprender algo bueno. Hay autores que no, ¿verdad? Pero hay autores que mis respetos. Claro, y Por a ejemplo, través de su experiencia, pues los va guiando a que les guste este tipo de, pues, ¿cómo lo podemos llamar? De hobby, de porque práctica, de de hobby, práctica, sí. sí, Ajá, entonces fíjate que en el caso, por ejemplo, tengo un programa en YouTube que se llama Hora de Leer en América. sí, Ahí los autores que yo propongo son los que en mi criterio, ¿verdad? Tienen una solvencia moral para que estén aprendiendo ahora sí que mejorar el lenguaje, tener como propuestas que sí, tengan claro. unas bases sólidas. Pues hablamos, imagínate, Sor Juana Inés de la Cruz, Gabriel García Márquez, o sea, digamos que las bases de Hispanoamérica en lo que es la literatura. Entonces, esa es mi propuesta en el programa de YouTube en Hora de Leer en América y que, por cierto, los invito a suscribirse a mi programa. Así se llama, ¿verdad? Hora de Leer en América, Yasmín Díaz Sánchez. Y pues esa es la idea, que los autores que yo estoy ahí proponiendo son como para el uso en prepa y en secundaria. Ok. También la universidad puede ser, pero es como flash para que ellos tengan ahí un menú y Sí. digan, me interesa este autor o este otro autor, ¿verdad? Que esa es la idea cuando crece ese canal. Bueno, después de ya, después de dejar a un lado lo que es la escritura, la retomó hace algunos años Ah, con sí, cuando ya decidió escribir un libro de su autoría, exacto. que Sí, es sí. Musas de Hispanoamérica, si no me equivoco. Así es, Sí, sí. Oh, Raúl, qué inteligente eres. Nunca me sí. equivoqué contigo. Sí, Raúl, fíjate que Musas de Hispanoamérica me ha dado muchas satisfacciones. Es un libro que tal vez tú estuviste en el Teatro La Reforma o No, no te a tocó. mí no me tocó. Cuando se hizo el evento, yo ya no estaba en la técnica, fue en el tiempo donde me fui. Oh, y Ajá. luego te acercaste conmigo Y luego, para estar en el teatro, pero con la de esta antigua, ¿verdad? Que sí, fuiste el fue ensayos. principal en el teatro, que yo siempre Sí, digo que eres un genio, siempre te vi como un genio, pero sí, curiosamente, Musas fue la primera presentación en el teatro y me llamó mucho la atención porque hubo mucha disponibilidad de parte de los alumnos, incluso padres de familia que exacto. llegaban y me decían, maestra, quiero que mi hijo participe y fue un boom porque los Yo me niños acuerdo ver vestidos de... las fotos y fue un evento, wow, o sea, un evento de pies a cabeza, espectacular y participaciones de todos y que, bueno, en lo personal pues siento que fue un evento muy padre y que ayudó a que el libro y que las personas pues resaltaran en cada una de sus facciones, ¿sí me explico?
Sí, o sea que no me quise quedar con el éxito, sino que lo repartí. Exacto, Y cada niño se lució de su declamando manera. un poema del libro. Entonces yo decía, es la presentación de un libro en vivo y a todo color, porque cada niño iba declamando y todos los demás niños estaban y de alguna manera recibiendo el mensaje de que podían ser declamadores y a la vez interesarse en los personajes de América, de Tamaulipas, de México. Entonces, fue un boom y me acuerdo que hubo una frase que me dijo una autoridad de la Marina que asistió. Salgo y empiezo a dar los autógrafos. Tenía una fila que yo decía, Dios mío, o sea, bastantes personas queriéndome abrazar, etcétera. Entonces, se me acerca esta autoridad y me dice, de los mejores eventos que he visto en el continente americano, porque yo he estado en varios países y no había visto un evento de este nivel. Entonces yo me sentí muy contenta, imagínate, con los Claro. niños de la técnica 4, porque no era yo sola, era todo el equipo de la técnica 4, incluso la maestra Genoveva Gil, la maestra Lupita Torres, que siempre me han apoyado, bien contentas con la participación de los alumnos y de los padres. Entonces era algo que la técnica 4 ya sabes que se pinta sola para sus Sí, eventos y muy orgullosa de mis alumnos también, y entre ellos tú, que fuiste un excelente alumno. gracias. Y después, bueno, yo creo que fue este libro el que le abrió las puertas para hacer y crear más cosas y seguir creyendo en que sí es capaz de escribir letras, de escribir ahora pues una historia que es un poco diferente, yo creo, al escribir un poema, a escribir un cuento cortito. Sí, Raúl, fíjate que si te cuento experiencias fueron muy fuertes, porque en esta antigua es un giro totalmente diferente. En Sí, Musas hablamos de alegría, de folclore, de canto, de música, de historia de México y de América, ¿verdad? Pero sí, llegamos a esta antigua y esta antigua, bueno, también tiene un poco como culturalmente hablando de México. sí, claro. Pero es un libro que entrelaza muchas situaciones, ahora sí que misteriosas, porque yo lo empiezo a crear con la idea de los fantasmas de personas, ¿no? Sí. Y almas en pena y ese tipo de cosas. Pero termino el libro de las almas en pena, que fue el uno, y en el libro 2 es donde, te soy franca, ahí sí empecé a tener mucho miedo y ya no quería seguirlo escribiendo, tenía como que, Dios mío, ¿por qué sigo escribiendo? Y mi hijo me dice, mamá, ¿qué estás escribiendo que me dan tantas pesadillas? Y le digo, Creo que es sí que me llegó a contar, nos llegó a contar que con el segundo libro empezaron a surgir más cosas, ¿no? sí, es que este segundo libro, tú sabes que en México, pues hay muchas creencias tradicionalmente hablando, incluso Sí, somos un país tan folclórico, tan espectacularmente, digamos que misterioso, que cuando nos paramos en cualquier rancho, alguien nos cuenta una historia de ese rancho, ¿verdad? Y nos dice, es que mire, por aquí va la mujer de blanco, aquí de negro, y siempre sí, el alma de aquí y el alma de allá. Entonces, pues la verdad es que yo estaba así como que, bueno, voy a inspirarme en las creencias de México y empiezo a escribir sobre, pues había varios de nuestros entes muy populares en México, como son los duendes, sí, como son, ajá, ¿cómo le llama? El Nahual, que es sí. otro gran personaje. Y aparte de eso, me acuerdo cuando estuve escribiendo sobre los duendes, tuve una charla con unos niños que venían de Veracruz. Okay. Y Veracruz es un estado de México en el que los duendes tienen como que son parte de la vida cotidiana de Ok, los pueblos de Veracruz. sí. Entonces, los veracruzanos, bueno, los que he conocido, me cuentan así nada más cómo ellos manejan la cuestión de los duendes. Y luego investigo y resulta que no nada más es Veracruz, hay varios estados que manejan estas creencias. Y leí que tenían la costumbre de cargar con el ojito de venado y de Ok. ponérselo a los niños antes de que fueran a la escuela
porque en el camino, según le salen los duendes, y hay algunos que son muy traviesos y hacen que los niños se tropiecen o que les pasen cosas. Sí, sí, sí. Entonces, impresionante, yo empecé a inspirarme en todos esos detalles para escribir las historias, ¿verdad?, de esta antigua. Y de pronto llego a un extraño mundo, que es el de la Catrina. Entonces ahí en la Catrina realmente empecé a ver que estaba en el noveno inframundo y que los castigos que venían del inframundo se iban directamente sobre las personas que, fíjate bien, los infieles, es decir, empiezas a ver, dices, ¿cómo? Y ciertos, por ejemplo, hablaba de que había ciertas características que les sucedían a las personas que cometían infidelidad o que eran desleales, etcétera. Y de ahí venía lo que nosotros hemos visto en tantas películas como son las telarañas, las arañas, todo eso, vienen de castigos del inframundo. Entonces, el inframundo está gobernado por Mictlantecutli y Mictecacihuatl, que por cierto eran tú y Carla en el teatro, ¿verdad? Eran los representantes de estos grandes personajes históricos de México. Y resulta que en ese inter ellos son los que envían los castigos, entonces los personajes de esta antigua tienen esas situaciones. Sí. Y pues haz de cuenta que vaya, en lo que yo me fui ubicando es en que como que le empecé a encontrar el porqué a todo, a lo que me contaban, ¿sí me explico? Y supongo que era como que algo de que salía una cosa y salía otra y quería Sí, saber más y como más si y más. estuviera armando la telaraña y yo misma como Sí, escritora dije, ¿qué? Entonces todo era claro. real, ¿no? Entonces, sí llegó un momento en que me dio mucho miedo. Incluso fíjate que empecé a escribir sobre el colibrí. El colibrí es Sí. un ave muy característica de nuestro país. Y en ese capítulo yo me acuerdo que empecé a revisar, a escribir, me inspiré y vaya, el colibrí en el capítulo hizo varias cosas. Y luego investigo y resulta que el colibrí es un alma que viene del cielo, o sea, que de alguien. Entonces, todo eso a mí me impactó porque primero lo escribía y luego lo investigaba y salía cierto, coincidía con lo que yo escribía, entonces dije yo, ¿qué estoy escribiendo, Dios mío? Y había momentos en los que estaba escribiendo y sentía que alguien me estaba dictando lo que estaba escribiendo, entonces decías yo, ay, Dios mío, ya me dio miedo, o sea, y llegó un momento en que dije, ya no quiero escribir, ya mejor le paro, ¿verdad? Porque no vaya a ser que esto sea algo que a mí me vaya a afectar. Y resulta que no, o sea, en realidad yo creo que el factor sorpresa, Raúl, es uno de los más importantes factores dentro de lo que es la novela, y más la de misterio. Entonces, cada capítulo, estás de cuenta, vas llevando al capítulo y en el que sigue te resuelven la sorpresa del anterior. Entonces, eso es muy complicado mentalmente hablando porque tienes que ir armando todo para que el dar la sorpresa al lector. Ajá, entonces, me di cuenta que el misterio, pues yo no sé cuántos autores mexicanos sepas de que escriben misterio, pero no tengo razón de tantos. Ok. ¿Y mande? No hay muchos. Es un género difícil, y aparte que lo tienes que cuidar mucho para que no caiga en morbo, para que no caiga como en la típica película en la que todo es sangre. ¿Sí me explico? O que, a ver, le vamos a mochar la cabeza y que abra una oreja. Entonces, no, o sea, yo traté de que en toda la novela cuidar eso porque dije, esta novela la van a leer adolescentes. Entonces, yo no estoy llenando ¿cómo le llamaríamos? De violencia a mi libro. O sea, mi libro no puede tener tanta violencia. A lo mejor debe haber algún rasgo ahí que salga, pero no promoviendo la violencia. Entonces, cuidar los valores para que lo puedan leer y aparte que tenga cultura y aparte que esté sorpresivo. Entonces, fue complicado, Raúl, en la segunda parte. Y la tercera, mejor ni te digo, porque te vas a atacar. Bueno, en el tema 3 de esta antigua, se manejan el terror, pero de manera universal.
Entonces, se puede hablar de culturas como Egipto, la India. Ahí vemos, digamos que comparamos un poquito en China también, en Oriente, cómo manejan ellos sus fantasmas. Hay un fantasma que es el más temido del mundo, según los chinos. Sí. Y ese fantasma en el capítulo aparece como una mujer que muere dando a luz. Ok. Entonces, para ellos, para la cultura china, es el más temido que hay porque ese fantasma se transforma en alguien muy malo por la desesperación que le da dejar a su bebé así naciste. Sí, claro. Entonces, o sea, de manera que le fui metiendo ese tipo de detalles como para que estuviera la novela más, Interesante. digamos, sí, interesante, Ujú. que fuera algo que te documentara, que te hiciera ver un poquito más lo que se cree por allá, ¿verdad? Entonces, pues fue algo que, una gran experiencia, pero ahí la que más me emocionó fue la experiencia angelical, porque también en la tercera parte ya aparecen los ángeles. Ah, Y ok, los sí. ángeles luchando contra los demonios por la cuestión de las almas, que eso es algo que siempre hemos escuchado, pero la característica aquí es que son ángeles en los que se da una asistencia buscada desde el punto de vista, ahora sí que de las 9 jerarquías. Son 9 jerarquías angélicas. Entonces, ahí queda muy claro que tenemos un ángel que nos asiste en el nacimiento y otro ángel que ya está destinado para nosotros en el momento de la muerte. Entonces, es Wow. impresionante, o sea, Sí, todo el mundo. yo creo que son temas muy interesantes que a lo mejor no todas las personas tocan dentro de la literatura. Así es, entonces ese fue mi mensaje, como Wow, quererles sí. documentar, ¿no? Que no fuera nada más que te va a dar miedo y que ya con eso, no. O sea, te va a dar miedo, pero vas a aprender, ¿verdad? Y vas a aprender, incluso fíjate que se me pasa a decirte que en la parte 2 doy una idea de cómo puedes defenderte de un fantasma. Oh, Entonces, la defensa es esta. Si tú sientes una presencia, es porque verdaderamente hay alguien ahí. No, o sea, que no es broma cuando decimos, sentimos que algo da miedo. No, cuando te da miedo es porque hay algo. Entonces, ahora sí que la idea que te dan es que hagas esto, que hagas esto con tus manos y de esa manera te no protejas. logra entrar, porque Ok, hablan de un fantasma que te puede meter adentro de ti, porque sí se puede, o sí. según lo que leí. Entonces, para tú impedir que el fantasma te haga daño, haces ese tipo ahora sí que haces que tus brazos, y no sé si te das cuenta, pero cuando éramos niños que nos daba miedo, nos metíamos en la sábana, por ejemplo, y nos tienes miedo, ¿verdad? Y lo primero Sí, que claro. hacíamos era hacer esto, cruzarnos. Entonces, esa es una de las como explicaciones, ¿verdad? De las presencias extrañas. Y también presencias, por ejemplo, fantasmas de plantas, Ok. fantasmas de insectos, y de esas veces que tú pasas por un lugar y dices, algo sentí. Entonces, la idea es que te des cuenta que si sientes algo es porque no nos equivocamos, ¿verdad? Sí. Hay algo ahí. Y dice, toda la presencia que tiene energía negativa no logra pasar a la luz. Entonces, por eso a veces hay fantasmas que dices, identificas hasta de insectos y como te repito, va, y ahí pues me llamó mucho la atención, fue un gran aprendizaje y a la vez me dejó un conocimiento. Exacto, es lo que le iba a comentar. A la par que iba escribiendo, pues yo creo que investigaba y salían nuevas cosas que le ayudaban pues a conocer un poco más de la cultura que muchas veces no se toca, que son Así temas es. que no tocan todas las personas. Sí, fue un tema muy fuerte y muy Sí. cansado. Entonces, pero no quise encasillarme a ser una autora que no nada más escriba terror, sino que por esa razón estoy ahorita, bueno, escribí poesía que tenía que ver con historia, en este caso una novela que también tiene rasgos de antropología, Ok. y en estos libros de a continuación también son sobre poemas, pero ya de otro tipo, o sea que ninguno de mis libros o de mis temas sean repetitivos
o que se encasillen en En una un sola solo tema. género. Ajá. Ah, ok. Sí. Sí, entonces voy ahorita, ya tengo la poesía y la novela, voy a enfocarme al cuento y al ensayo. Entonces, ¿por qué? Porque no quiero quedarme solo en un género, sino Sí, que claro, ajá, abrirnos a diferentes géneros y conocer más de todos los géneros, porque cada uno yo creo que ha de tener su, pues, su complejidad, su sí. dificultad, su investigación, todo. Es un trabajo largo. Es un reto en sí. Entonces, ahí pues sí, te digo, la idea es esa, que yo pueda compartir incluso en el aula, lo platico con ustedes, con los que fueron mis alumnos, con los que van a ser y los que ya todavía fueron, Sí. pues siempre involucrarlos en el deseo de conocer, ¿verdad? Lo que, de Sí. interesarse en todos los temas que tienen. Promover pues ese conocimiento, el no es dejar en el olvido lo que es la lectura y la poesía y las letras, porque pues como lo decíamos al principio, es algo que lamentablemente se ha quedado en el olvido muchas Así veces. es, exactamente. Entonces, pues, no sé qué más te gustaría conocer de mí, de mi labor o... Ya no sé usted si guste comentar algo, si guste pues invitar a las personas a conocer pues un poco de su trabajo, en dónde la pueden encontrar. Sí, bueno, primero desearte mucha suerte en tu canal, porque la verdad qué orgullo que hayas sido mi alumno y que estés con esta propuesta, ¿verdad? Yo me acuerdo tanto de ti y cómo brillaba siempre, ¿verdad? Eras el que conducía mis eventos de, ¿te acuerdas? Sí, el De primero. Generación de Estrellas, que era Sí. un proyecto que los alumnos me pedían, maestra, por favor, ponga ese proyecto, porque Y es estaba... que, bueno, es uno de los proyectos que llama mucho la atención y que realmente pues estaba fuera de lo que era el aula y era como que un evento completo. No solamente el verlo como un proyecto escolar, sino verlo como un evento donde podamos demostrar muchas de nuestras... Sí, sí, yo me acuerdo que ese proyecto que fue una idea que se me ocurrió porque veía que todos, dije, porque si tengo tantas diferentes inteligencias en cada grupo, Sí, puedo manejar el grupo de manera que los que bailan hagan lo que lo suyo, los que cantan hagan lo suyo. Entonces de ahí pude combinar diferentes facetas en los alumnos y por eso todos estaban desesperados por llegar a ese proyecto y me decían, maestra, quiero que ese proyecto me acuerdo que hasta una vez que no lo pude hacer, todos estaban muy sentidos porque ellos querían participar y dije, mira, qué bonito. Imagínate lo que se siente ser maestro y que sí, tus alumnos exacto. te pidan, o sea, en lugar de que tú les pidas a ellos te pidan a ti participar. Entonces eso para mí es un logro impresionante. Sí, yo recuerdo con mucho cariño ese proyecto porque fue si no estoy mal, fue una de las primeras veces que yo conduje un evento. Entonces, es algo que pues guardo mucho y que quiero mucho. Sí, 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 yo también me ubico mucho porque acabas de llegar ahí a la Sí, escuela, yo ¿verdad? regresé a la técnica en tercero y justo, no sé, yo creo que ni tenía el mes cuando surgió el proyecto. Y sí, o sea, otra vez trabajar con mis compañeros después de dejarlos, que un año creo que fue cuando Un dejé año. la técnica. Entonces, después de volver a trabajar junto con ellos en este proyecto, pues fue algo que recuerdo mucho y lo quiero mucho, este proyecto y que me gusta mucho. Ese recuerdo. Y fíjate que yo me encantó cuando te acercaste y me dijiste, maestra, ¿me da permiso de conducir? Y se me hizo tan grande que dijeras eso porque eras pues bien jovencito y cómo tú querías abarcar, porque era un proyecto muy grande. Estamos Sí, hablando de que participaban aproximadamente 300 personas y tú estabas, o sea, ya liderando desde entonces. sí, yo me Entonces yo por acuerdo eso que te sí. dije, oye, o sea, te vi tan, vaya, con tanta capacidad que dije, mira, qué bien, Raúl, o sea, vas a llegar muy grande, me acuerdo que te dije, te vas a llegar muy lejos. Y sé que así va a ser, Raúl, entonces pues te felicito por este proyecto. Yo Gracias, gracias. les recomiendo a todos los que nos están escuchando suscribirse al canal de Raúl, echarle muchas porras porque es un talento juvenil de aquí de Matamoros que creo que va a ser muy exitoso. Gracias. E igualmente, pues que la sigan, que vean parte de los videos que hace sobre esos autores, que la sigan en sus redes y que pues lean también algunos de sus libros. Tendrá Sí, sí, disponibles también.
Mira, me pueden encontrar, tengo un dominio en Ok, internet, ahí están todos mis libros digitales y ok, va. están todas mis redes, es www.escritorayasmindiaz.com. Como quiera, aquí abajo en la descripción les dejo lo que es el link para que vayan más rápido. Va, Ok, y si pueden, o sea, seguirme en Hora de Leer en América, va. punto Yasmín Díaz Sánchez, y pues mi página Yasmín Díaz Sánchez, así me encuentro. Claro que sí. Entonces aquí abajito les dejamos los links de las redes de Yasmín, como las mías, para que vayan, nos sigan y que pues conozcan sus libros, que los lean y que les den una leída, porque la verdad están muy interesantes, así que no Muchas se queden con las gracias. ganas. Muchas gracias por estar aquí, por estar aquí con nosotros y por contar pues su historia. Te deseo de verdad, de corazón, que este canal crezca tanto, que lo puedan ver en todos los países que se puedan y Gracias, que sea un canal muy exitoso. Yo sé que va muy bien, Raúl, gracias, gracias. y pues vamos a darte un aplauso por eso. Gracias por la invitación, es un honor estar contigo. No, hombre, gracias por estar aquí. La verdad, pues agradezco sus palabras y las tomo y las dejo en mi corazón porque la verdad las aprecio mucho. Qué lindo, Raúl. Bueno, y gracias Gracias. por invitarme. Saludos y mucho cariño. Bye, que esté muy bien y pues esperemos vernos pronto. Gracias, Raúl. Bye. Hasta luego.